Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Moralina Morgan. Yo soy Oscar Díaz y estoy aquí como siempre con Fran Rodríguez. Hola Fran, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Qué bueno que esta vez es como no lo solemos hacer separados, siempre lo hacemos aquí en casa, pero bueno, esta vez tú estás de vacaciones, estás ahí con suerte. Estoy relajadito, pero bueno, con muchas ganas de hacer este episodio, que tenemos una invitada muy especial y que nos hacía mucha ilusión entrevistarla y hacer este podcast con ella, que es Valeria Vegas. Hola Wow. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? chicos, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, ya con ganas de esta entrevista que hemos ido aplazando, pero un poco por culpa mía y de la tecnología, pero bueno, esos son asuntos internos. Sí, Sí, bueno. pero mira, nos La- sirvió para encontrarnos personalmente Sí, antes de también, es verdad, es vernos, verdad, así es que verdad. está bien. Y así ya nos hemos conocido un poquito antes. Bueno, es Sí. verdad que Valeria no necesita mucha presentación, pero voy a hacer como una pequeña biodata porque, bueno, sobre todo la queremos tener aquí para hablar de su último libro, su última novela, que es La mejor actriz de reparto, pero anteriormente ha publicado también grandes actrices del cine español, Digo, Ni puta ni santa, que son las Memorias de la Veneno, Vestidas de azul o Libérate. También ha sido directora de cine del documental Manolita, La Chen de Arcos y guionista de la serie Veneno, basada en la biografía que ella escribió. Y bueno, participa en muchos proyectos como colaboradora, empresa escrita, en radio, en televisión. Es verdad que tenemos en todos sitios, Valeria. Sí, es Estás verdad, en todos estoy, lados. estoy comprendiendo que alguien diga, uy, qué hartazgo, la tía está otra vez, porque es normal, también me pasa a mí de repente cuando ves al típico presentador que lo hace todo, le pasa que yo no llevo ni a presentadora, soy una hormiguita pequeña, pero soy autónoma, entonces cuando me llaman y si veo que me gusta y es compatible, pues es verdad que lo cojo. Sí, la Bueno, verdad es que es una suerte y bueno, que hay un montón de eventos donde te estamos viendo y demás, así que Sí, está muy sí, bien sí. que estés. A nosotros nos gusta mucho y nos hace mucha ilusión. Pues gracias, chicos. Y bueno, pues hablando, justo en los últimos episodios hemos hablado mucho de libros y de cine, entonces pues por eso también nos gustaba tenerte. Y claro, nos ha sorprendido esta novela porque al final es la primera vez que escribes ficción. ¿Mm? Nos ha comentado Oscar que has escrito otras cosas de no ficción que tenemos aquí. ¿Y cómo ha sido un poco este paso? ¿Cómo ha sido el tránsito de la no ficción a la ficción y qué te hizo dar ese paso? Pues era algo que yo sabía que iba a hacer a lo temprano, ¿no? Porque cuando tienes historias en la cabeza que te apetecen contar, pues están ahí, dices, algún día las plasmaré, no sabes si será en forma de... Iba a decir una película, pero no, no soy tan ambiciosa y además soy muy, o sea, no, bueno, digo una película como podría serlo, es decir, sabes que la vas a plasmar en un papel, luego no sabes si ese papel se convertirá en un libro, en una ficción, novela, o será una serie o será algo, ¿no? Y Mm, entonces fue la editorial realmente la que me dijo, oye, ¿tú querrías escribir novelas? Es decir, siempre digo que si la editorial no llega a ser un poco la que me busca y me lo propone, yo soy lo suficientemente vaga, que tampoco es verdad del todo, como para ir dejándolo, ¿sabes? En plan de un día lo escribiré, porque la historia de la mejor actriz de reparto yo ya la tenía en mi cabeza. O sea, yo la historia la tenía desde hace tiempo, me apetecía contar esa unión entre esas dos mujeres y todos esos entresijos. De manera que en la primera reunión que tuvimos les conté ya directamente la historia. Digo, sí, me gustaría, tengo esta historia. Ah, pues genial, si ya la tienes súper clara y encima no sé qué, se quedaron un poco flipando y era como de... Yo creo que ellos pensaron, y esta mujer no mueve ninguna tecla para hacer esto si tiene... Pero por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, cuando al final te enfrascas en el día a día, que puede ser prensa escrita, radio, tele o algo, pues son cosas que te van consumiendo tiempo y desafortunadamente no te sientas a escribir. sí, la novela que bueno, está ambientada en los años 90 trata sobre Ujú. la relación que tiene una gran actriz, sobre todo de los 60 70 un poquito venida Sí, menos, que ahora es mayor, y la relación que tiene con una asistenta que tiene pues problemas personales también, una vida un poco dura. Y, exacto. y esto viene que lo he escuchado y me... Yo conocí un poquito la historia, pero me ha gustado que aparezca en algunos medios, que tiene que ver, o nace de la historia real de Gracita Morales, que todos Sí, es el conocemos, la germen un actriz, poco, sí. sí, que luego sí, al final de su vida pues no tuvo tanta suerte, lo pasó un poquillo peor, y a ISGE, la Asociación de Actores, Sí, le puso una asistente, una señora, para que la acompañara así en estos días, que le hiciera un poquito de compañía y, y de ahí parte la historia, ¿no? exacto, exacto. Lo leí era una mini noticia, ¿no? En plan de los últimos años de Gracita, ¿no? Hablando un poco de la crudeza de esos años. Y me fascinó porque pensé en su momento, ostras,
que hayas sido, ¿no? El sobrenombre de la chacha del cine español y al final te tengan que poner una, ¿no? Para, como una manera de manutención también un poco. Y no sé, me fascinaba, ¿no? Ya de entrada me fascinaba cómo podía ser la relación entre esa asistenta que le pusieron, que existe ahora mismo, esa señora está por ahí en algún momento, ¿no? La asistenta de Gracita, no sabemos quién es, pero estará rondando por España, suponemos. Y entre una actriz venida menos, pero con una actriz venida más, ya sabes de qué puede pecar y todo, ¿no? Tenemos un montón de casos. Pero una actriz venida a menos, en ese caso, creo que te da muchos matices, ¿no? Y eso me apetecía un poco también rascarlo, y era algo también muy de Gracita en el momento en el que le ocurre, y lo quise plasmar en el personaje ficticio de Catalina, que luego ya no se basa en Gracita, ¿no? A lo mejor no es ese tipo de actriz y cada cual se imagina a la que quiere, pero efectivamente Franes era el germen de poder, bueno, pues partir de una base. Sí, que realmente la historia de Gracita Morales, también lo que comentas de, pues de eso, de ser la chacha del cine español y luego sus últimos días tener a alguien que la acompañe, también contrasta un poco con los papeles que habitualmente le daban de persona muy dicharachera, muy cómica, que luego decían que en los últimos años tenía un carácter más agrio, que... Sí. Sí, Creo, y está mal decirlo, creo que tuvo un carácter agrio toda su vida, tengo que decirlo claro. Porque por un lado, cuando estuvo muy arriba, eso es como que te permite tener un carácter agrio, no está nunca justificado, ¿no? Pero a veces, cuando estás arriba, por lo visto, ¿no? Esto, pues es que no lo cuento yo, no es una deslealtad de nada, eso ya lo sí. contó López Vázquez o Alfredo Landa en su Sí, momento. Alfredo Landa en sus memorias habla de También eso. largo un Sí, rato. Entonces, claro, como ya estaba arriba, se permitía decir, esta actriz no, y la otra, y lanzó un cenicero a no sé quién, y la otra, y estaba en un buen momento. Entonces, claro, si en un buen momento eres un poquito complicada aprovechando tu estatus, ¿cómo no serás cuando estés cayendo en picado? Claro, encima ya estarás soltando sapos y culebras. Pero a mí eso a mí me fascina, ¿eh? O sea, creo que es parte del ADN de algunas actrices, ¿no? El momento Joan Crawford. sí. Totalmente. Y es verdad que, claro, para tus otras obras sí que necesitaban como un proceso de documentación muy fuerte, ¿no? Ya que eran más ensayos, más periodísticas. No sé si cómo te has o si te has también ha habido algún proceso de documentación para esta. No sé, pues te has ojeado las revistas de la época, te has inspirado en la vida de Gracita Morales y también de otras actrices, quizá. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues el proceso realmente cuando me dio a documentar era porque como yo tenía claro que quería que ocurriese dentro de el último trimestre del 99, a punto del cambio de milenio, que transcurriese en ese tiempo, todo lo que hacía era contrastar cosas que ocurrían realmente, ¿no? Hay un personaje, como habéis visto, de un portero que va leyendo, que siempre en el periódico en alto, pase quien pase por ahí, ¿no? Y esas noticias son reales del momento, ¿no? Se anunciaba que iba a llegar algo llamado el euro, la telefonía móvil, el efecto 2000, en la tele ven el momento trágico de Nadiuska, ya estaba ocurriendo realmente también en ese momento. La actriz que muere en enero, Trini Alonso, murió efectivamente en enero, entonces eso no lo tenía pensado cuando yo desarrollé el proyecto, yo tenía clara la historia y ese desenlace, pero sí que tuve que ponerme a decir, a ver, fallecimientos de enero, febrero del año 2000 y una actriz que me molase. Y justo coincidió con Trini, que es una de las que me flipa. El año anterior vi que en el 99 ha sido Margot Cottens, que también me encantaba, pero dije, no, es que tiene que ser el 2000, o sea, que un poquito Eso fue más el máximo punto de documentación. En Sí, ese tipo de cosas, ¿no? De contrastar, de que encajen las fechas con los datos. sí. A mí me gusta cuando aparecen ahí como personajes reales, Lina Sí, Morgan, Mari Sempere, Mari Carrillo. Está ahí sí. como... A mí un momento que me había olvidado de él en el sentido de que hace poco me lo refrescaron y claro, como está hacia el final de la novela, no me lo recuerdan tanto, que es cuando acuden al cementerio, ¿no? A este entierro de Trini Alonso, y entonces está por ahí María Isbert, ¿no? Y de repente es como que le dice, solo nos vemos en funerales, ¿no? Que es ese momento triste donde las actrices ya no ruedan prácticamente y solo se encuentran en el cementerio de la Almudena, por así decirlo. Sí, Entonces, y la otra está como escondida porque no quiere que la reconozcan, o sea, sí, va hasta allí, no hago ningún tipo de spoiler, ¿no? O sea, Catalina va hasta allí a despedirse de su compañera, pero luego cuando llega se esconde en una esquina, sí, está como de incógnito, ¿no? Como diciendo, yo vengo a despedirme de manera moral, espiritual, pero que nadie me vea, ¿no? Está en ese punto claro. de crepúsculo de los dioses. Y creo que, claro, desde el principio, me acuerdo, tenía clarísimo que quería salpicarlo efectivamente de gente real que hubiese existido, ¿no? Las protagonistas no existen, te las pones en tu mente como tú quieras, pero te permite, al ser una actriz,
cebarlo de gente que sí pasó por sus vidas y que son actores reales. Claro, que yo creo que a los que nos gusta así la cultura pop, el mundo del cine, nos Claro, encanta ahí me encanta la anécdota que hablas de María Luisa Ponte y Agustín González, de es real, ¿eh? sí, que Cuéntala, cuéntala. cuando se llevaban mal, ¿no? Se ponían un muro en la casa, Sí, lo separaban y cuando se llevaban sí. bien, pues lo derribaban. Exacto, ¿qué dices? Joder, o sea, qué buen trabajo le daban al albañil de turno, porque entiendo que sería un muro de pladur muy, muy simple. Eso punto uno. Y punto dos, imagino que sería una casa muy grande. Una vez comprobé en un cineguía, que es donde estaban las direcciones de los actores antiguamente, que vivían en la Castellana. Entonces entiendo que el piso debía ser 200 metros cuadrados como para poder dividirlo. Yo no puedo dividir el mío si me peleo con mi marido con un muro. O sea, si me peleo, o lo mando fuera tipo Vilma con Pedro Picapiedra, o me aguanto, ¿sabes? Pero me encanta la idea que lo contó una vez Ana Belén, así de soslayo, pues, que María Luisa levantaba el muro y Agustín González vivía en un lado y ella en el otro, que estaban bien, muro para abajo. O sea que, Total. Eso, mira, es una idea para una serie porque es que total. las peleas de María Luisa Ponte con... eh, Agustín. pero también con Pilar Bardén se peleó Ah, alguna sí, vez sí, con y con Lasquerino, María claro. Esquerino por Sí, Agustín sí, González, sí. que es como, a ver, Agustín González, muy buen actor, pero tampoco era Ya, pero Robert sex De symbol Niro. al uso. Pues yo pienso siempre lo mismo. De hecho, ya cuando te enteras de esas historias, ¿no? Que habéis leído también, pues esto, ¿no? Contemos a vuestros oyentes que este gran Agustín González, que era el cura de las míticas películas de la trilogía nacional de Berlanga, y de otras muchísimas más, ¿no? Pero por ponerle así como a alguien que no lo pille, que le ponga cara ipso facto. Sí. Claro, pues era muy faldero, ¿no? Entonces, claro, se lió con la Bardem, se lió con la Asquerino y la pobre Marisa Ponte, pues estaba de los nervios. Y yo siempre que lo veo a partir de entonces, de enterarte de esto, al ver una película digo, pues tendrá algo intento como buscarle el atractivo, ¿no? Digo, seguramente de cerca te engatusaría muchísimo, sería muy Claro. galante, no lo sé, o sea, estas cosas. Además, tres mujeres ahí de armas tomar, que no son... Armas tomar, claro, la Asquerino, la Bardem y la Ponte, sí, sí, tres fuertes. Es que una serie tendría que salir de ahí o algo. Sí, de ahí, total, las tres amantes. Hay una anécdota buenísima. Yo creo que la debió contar la Bardem, ¿no? Porque lo bueno de todo esto es que las tres amantes escribieron sus memorias en Sí, distintos tiempos. La primera creo que fue la Asquerino en los 80, luego la Ponte a principios de los 90 y luego la Bardem. De las tres, la mejor es la de la Bardem, porque la Asquerino y la Ponte todavía estaban en ese punto de memorias políticamente correctas, ¿no? sí, Llegaba a punto, entonces, por ejemplo, la Ponte siempre era, llegó una actriz, se lió con él y no decía que la actriz era la Bardem, luego ya la Bardem decía, no, fui yo en sus memorias y llegó la Ponte y me dice, pues creo que era la de la Bardem que cuando ocurre la huelga de actores de, pues creo que fue el 74 o principios de los 70, les toca ir de piquetes, las mandan juntas casualmente a la Asquerino, a la Bardem y a la Ponte a cerrar el programa de Íñigo que estaba haciendo José María Íñigo, no sé si en Florida Park, iban las tres juntas en el taxi y lo narra ella de una manera que te lo imaginas tal cual como dices para una serie, porque iban las tres en el taxi de morros, me las imagino sin mirarse, así, y que una decía que no llevaba gafas de sol porque se había operado de las ojeras o las bolsas de los ojos, creo que sería la Asquerino, sí. bueno, que me parece como de decir que tres señoras, por favor, con este señor. Ay, qué bueno. Pues justo en la de María Esquerino sí que leí las memorias, me faltan las otras dos, así que me Pues apunto. las de la Bardem, cuando las leáis, me decís que a ver qué os han parecido, porque Vale, son de las que más recomiendo en cuanto a que me dicen memorias de actores de actores, no, de artistas en general, sí. o sea, incluyendo cantantes en España, las de la Bardem son de las mejores, porque se meten anécdotas muy, muy jugosas. O sea, te cuenta un momento en el que ella hacía la Ouija con José Luis Col, el de Tipi Col, y que hacía sesiones de Ouija y contactó, bueno, no es que no os quiero desvelar nada, pero así lo dejamos para que vuestros oyentes tengan el gusanillo, pero las memorias de la Bardem son de verdad muy, muy, muy buenas. Qué guay, qué guay. Sí, Me nos lo encantan. apuntamos. Y de todas estas personas, ¿no? Que hay, que nombras en el libro, ¿no? Personajes reales, ¿hay alguno que se haya te quedado en el tintero? Que a lo mejor dijiste, ay, pues no me ha cuadrado por cualquier cosa, pero aquí también. Pues a lo mejor me hubiera gustado quizás desarrollarlas más, pero es verdad que sí que puse un poco, es decir, no era súper intencionado, pero era como, para mí era un poco un homenaje, ¿no? Decir, ay, me da mucha ternura a Mari Carrillo y sabía que a sus hijas, a las hermanas Hurtado, ¿no? Que además, pues hoy en día tenemos una amistad y un cariño recíproco y sé que las iba, si no les dije nada, y sabía que les iba a emocionar porque cuando he ido a su casa siempre ellas me dicen, coge el Goya de mamá, y es como, digo, me das por que se te caiga, coge el Goya de mamá. Entonces, pues iba un poco tachando en plan de, mira, ya hemos cumplido con Mari Carrillo, con la Iceberg,
con la Ponte, con la Sampere, con la... Entonces iba un poco tachando. O sea, sí. No, Qué realmente no guay, se me quedó, no me quedé con el pesar. qué guay. Muy bien. Sí, porque Y si no para eso está, o sea, para eso eres la dueña del libro, ¿no? O sea, encima claro, pero podría ocurrir que a veces dices, ostras, una vez escrito, porque si una Sí, vez, lo que sí que me ha ocurrido es que una vez terminado, maquetado, entregado, es decir, no hay vuelta atrás, el seguir yo en mi cabeza, esto que ya estás, que la vena creativa te ha explotado ya y dices, chicas, para allá, ¿sabes? O sea, primero o sea, mientras escribes, te cansas y maldices que estás escribiendo y que te quita tiempo. Y cuando ya has terminado, quieres seguir añadiendo y dices, hay que saber poner punto y final. Y entonces sí me ocurría que digo, ay, hubiera sido muy guay que ocurriera esto, que las hubiera llevado por aquí, que las hubiera llevado por allá, pero claro, es que si no te pones lo que digo, un punto final, estarías ya. haciendo 800 páginas de batallitas y a lo mejor quizás a mí me gustan, pero luego podrían resultar repetitivas. O sea que no, está bien como está. claro, claro, Y claro. si no, pues lo dejamos para una segunda parte de... También, también. Pero alguna vez me lo han dicho en plan de, ay, a ver si les ocurren más cosas, tal, pero en su momento he de confesar que en mi mente nació como una historia cerrada. Ahora, si abro el cajón de las batallitas, igual empiezo ahí, si hacemos una... Total. Las vamos a Marrakech, ¿sabes? Yo qué sé. Claro. En plan Carmina. Nosotros la vemos como muy cinematográfica, teatral también, tiene como este punto. No sé si te imaginarías una posible adaptación al teatro, por ejemplo. Yo la veo muy para teatro, por ejemplo. Sí, yo también lo veo muy para teatro. Cuando me dicen mucho de peli, digo, pero es que yo lo veo muy de teatro por los condicionamientos que tiene hoy las adaptaciones en teatro, que necesitan pocos personajes, o sea, necesitan porque ya no se hacen estas obras donde hay unos repartos inmensos, ¿no? Hoy en día vas y dices, hay Carmela y son dos actores. Sí, La que está Ana Belén con José Luis Gómez son dos actores. O sea, es sí, así, ¿no? El teatro ya se ha ido adaptando a las circunstancias. Y creo que esta obra se podría adaptar a las circunstancias, ¿no? Incluso el marido a veces podría no estar, podría ser una sombra. sí. Y es una voz en off que está ahí sonando y una sombra y tal, y puede estar el portero y ellas dos, o... Pero ojalá ya. No la escribí pensando en adaptación, aunque sé que me persiguen las adaptaciones, pero quizás también porque estoy enviciada, ¿no? Y al haber el año anterior haber estado un poco guionizando puramente, pues tiene una cosa como muy de guión. Pero ojalá, o sea, a mí me encantaría, yo de hecho, alguna vez, o sea, me lo dicen mucho esto, uy, yo lo veo muy adaptable, ojalá se adapte, ojalá fuese algo, ¿no? Y además, sobre todo porque creo que tiene gracia ver que alguien puede hacer de fulanita y puede hacer de estas señoras reales Sí. o sea, actrices de hoy en día puedan ser, es decir, que Anabel Alonso se pueda convertir en María Isbert y que, es decir, actrices de hoy homenajeando a sus antecesoras. Sí. Pero bueno, ahí está. Yo lo visualizo mucho, siempre he dicho, cuando me han preguntado, ¿esto lo ves como una adaptación? Que me encantaría que Catalina fuera Esperanza Roy, que es imposible, pero Esperanza Roy da todo este punto a lo Gloria Swanson en El Crepúsculo. Pero como es imposible, ya me he desquitado de la idea y pienso mucho en Marisa Paredes, que Sí. también sería una buena Catalina. Ujú. Yo me Porque imaginaba a Marisa haciendo de Carmen Bordes, Maura. también una Maura también, ¿eh? Sí, Sí. una Maura también. O sea, tienen que ser actrices que las veas haciendo de borde, porque Catalina en el fondo es una borde. O sea que. Sí. Qué bien. Pues ojalá pase. Sí, Y ojalá. Y si no pasa, bueno, a veces ocurre que pasa dentro de 5 años, ¿sabes? Yo por eso Sí. digo que no quiero ni pensarlo, o sea, que os re bien. Y si no, pues mira. sí. Fran y yo, después de leer la novela, estuvimos hablando mucho como de esta figura de las actrices secundarias que había antes, como de la eterna secundaria, que tiene una personalidad muy definida, como pues Gracita Morales, pero también Chuslan Preave, Florinda Chico, ¿no? Y que esa figura es verdad que ahora mismo estuvimos pensando ya no existe tanto, o no se nos ocurría a nosotros ejemplos tan concretos de actrices que salían en muchas películas y que eran muy reconocibles. Sí, es verdad, no existen tanto. Existen cómicas muy, muy particulares, ¿no? Yo, pues cada vez que sale Gracia Olayo, ¿no? Es un caramelo. Digo, ay, qué igual, Sí. Gracia Olayo. Me da igual que sea Super López, La Llamada, la de Sí. esta que hicieron en Netflix, ¿cómo era? De las del grupo EPTA, las Fenómenas, ¿no? Que eran estas Ah, mujeres. sí. Si está Gracia Olayo, tal. Ocurre que yo creo que lo que ocurre es que como se hace mucho menos cine que antes, ¿no? Porque antes se hacían al año 70 películas y ahora quizás se hacen 25, Sí. hace que todavía las veamos menos, ¿no? Es decir, que lo que ocurría antes que una Gracita se hacía 6 o 7 pelis cada año, o José L. Román, o Florinda, La Aparicio, y ahora una Gracia Olayo, o una Belén Cuesta, o bueno, hacen 2 o 3 como mucho al año, ¿no? Y no creo, yo creo que hacen como una al año, bueno. Entonces también creo que esto hace como que
no lleguemos a ver esa marca de la casa que antes tenían las de antes, ¿no? Que era como una cosa, como una seña de identidad. Exacto, sí. Falta una continuidad como mucho más constante. Y mira que Gracia y Belén, que he puesto dos ejemplos, o la Machi o tal, son tías que no paran de currar. Sí, lo bueno, por ejemplo, mira, Belén Cuesta o Carmen Machi también han tenido la oportunidad de dar el salto a otros registros y también a papeles pues, con más riqueza, que a lo mejor Sí. muchas de las que hemos nombrado pues se quedaron más relegadas a siempre al segundo plano, a hacer un poquito algo más pues marcado, siempre un poco lo mismo más. Sí, sí, totalmente. Sí, y eran buenísimas en lo suyo, ¿no? Y Sí, no paraban de currar, pero es verdad que nunca eran papeles que pasasen a la historia del cine. Es decir, claro, han pasado ellas, ¿no? Una Gracita es historia del cine español, sí, como lo es Maribel Verdú. Para mí están igual, es decir, una es de una década, otra es de otra década, pero eran personas que son actrices que han hecho que la gente acudiese al cine a verlas. Pero claro, Gracita sí ha tenido papeles memorables, tipo Sophie Troven, ¿cómo está el servicio? Pero ha tenido 6 del mogollón que hizo. sí, Y quizás la Machi, Belén Cuesta. Además, les ha coincidido con, desde hace algo más de 3 décadas, que existan los premios propiamente dichos como los Goya, ¿no? Que es algo que cuando surgen, en el 86, creo que es, ya no. Estas actrices ya no están en la misma línea y en circulación, de manera que parece que ya nunca han sido premiadas y se han quedado un poco como fuera de sí, circulación. sí. Sí, bueno, lo bueno es que les llegó alguna tipo Rafael Aparicio, María Rafael Luisa Ponte, Aparicios, María Palafonte, Asquerino. algunos, sí, 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 ahí subsanaron bastante, es verdad. sí, Pero yo a veces tengo la sensación de que se los dan porque se los merecían, pero como diciendo, película que haga, hay que dárselo porque la academia o los académicos, por suerte, eran conscientes de que no les quedaba tanto tiempo por delante, sí, que no puedes decir, ay, a ver cuándo le llega el papelón al Asquerino. No, ya es que ya te lo hizo, sí. ¿sabes? Décadas atrás. Pues sí. Habíamos pensado un pequeño juego, no sé si nos da tiempo. Vamos a. Nos da tiempo, seguro. Si es un juego, nos da tiempo. Si hay que jugar. Vale. Te vamos a decir un nombre de una actriz de reparto y nos tienes que decir pues algo que te inspire, algo que te guste de ella o demás. Vale, no tiene por qué ser una palabra solamente, ¿no? Lo digo No, porque yo me No, lo enrollo. que tú quieras. Vale, vale. Gracita Morales. Eh, Figura indispensable de la historia del cine español. O sea, no se entiende el cine español, me parece uno de los, me voy a arriesgar, me parece uno de los 5 nombres más importantes del cine español, al lado de un Berlanga o de un Fernando Fernán Gómez. Qué guay. Yo siempre me lo imagino como pues en Hollywood o en Estados Unidos tienen a Elvis y Marilyn cuando van a casarse a Sí, Las Vegas. Yo es que veo a José Luis López Vázquez y la Gracita grafita, Morales. Es que son o los sea, nuestros símbolos. totalmente, totalmente, es España. José L. Román. José L. Román, de mis favoritas, pero quitando la subjetividad, es que es una cómica, pero buena, absolutamente buena. O sea, creo que pocas personas te sacan una sonrisa o directamente te hacen reír diciendo buenos días o qué pasa o cómo están ustedes. Y dices como de, ¿cómo lo dice? O sea, es esa forma tan cheli, tan castiza en la que habla todo el rato y la vuelvo a ver en cualquier película y digo, joder, qué buena eres, José. O sea, de verdad, es que es la forma en la que lo dice y nos tocó tal y como, ay, no sé, o sea, es imposible de imitar, es muy buena. Sí, nos encanta. María Asquerino. María Asquerino, una gran dama a la que le faltó el reconocimiento de los últimos 20 años. Sí. ¿Tú sabes que Porque estuvo a punto de salir en la serie de Aquí no hay quien viva? Ser una de las no lo 3. sabía. Sí, iba a hacer la de Terele Pávez, pero ella al final se echó para atrás. Dijo que no, que era mucho trabajo, mucho lío, se echó para la, atrás y la de cogieron, Emma perdón, Penella. a Emma Penella, que la confundí con Alma la. Penella, la hermana de Terele. Sí, Mm. ¡Ostras! Pues sí, eso hubiera sido ese empujón, porque es verdad que muchas veces, casi siempre, lo que te sitúa es lo que hagas en los últimos años, ¿no? Entonces, de pronto, o sea, es decir, para la gente joven, entre la cual estamos, ¿no? Aunque luego hemos indagado porque los tres somos cinéfilos, pero hemos crecido, nuestro crecimiento ha sido con Emma Penella que no hay quien sí, viva, no hemos visto la Emma Penella de Los peces rojos o rodando otras películas de los años 50-60. Y luego descubres otras cosas, pero cuando se va dices, ay, la película de Aquí no hay quien viva, incluso para sí, gente que la está descubriendo ahora viendo la serie, ¿no? Y lo sí, mismo con Gemma Cuervo, para la gente Gemma también. Cuervo va a ser la de Aquí no hay quien viva. Pues eso le hubiera faltado a Asquerino. Si llega a Sí, decir que sí, no le da tanto jaleo, pues la gente le hubiera fascinado. O sea, no sabía que era la primera opción, fíjate sí, qué bueno. sí. De hecho, fíjate cómo son las cosas.
que Emma Penella le quitó el papel a María Esquerino en la película Padre Nuestro de Francisco Regueiro. Ah, eso no lo sabía. Que Bueno, lo me cuenta en las encanta. memorias. Y es como, y años después sucede lo mismo. Es como, ¡ay! Ostras, ostras. Sí, 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 que era la madre de Victoria Abril, ¿no? sí, 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 que era ahí una peli muy, muy buñuelesca. sí, total. Lola Gaos. Lola Gaos, el terror del cine español, es decir, una mujer que aunque hicieran comedias que da como miedo y me encanta que existiese esa cara, esa voz y creo que era súper consciente, una vida fascinante y un tipo de actriz por ese tipo de voz y que no va a volver a existir. O Mm, sea, hoy en día ninguna quiere ser fea. sí, Lo entiendo, ¿sabes? Y Lola Gaos, como estaba por encima de todo, era como de, pues soy la fea, me da igual, ¿no? Y lo sí. potenciaba. Increíble en Furtivos, Tristana. Increíble, Increíble. increíble. Chus Preave. Chuslan Preave, es que claro, me estáis poniendo todo, o sea, mataría por ellas directamente, o sea, las ayudaría a enterrar un cadáver. Chuslan Preave es a ver, el costumbrismo español 100%, ¿no? Porque José es un punto, José, por ejemplo, es una gran cómica, pero no le veo el punto costumbrista, le veo como gran cómica capaz de hacer reír con cualquier palabra, que es un don. Y Chus es como que la reconoces en las porteras, en las señoras, en el supermercado, es como, es costumbrismo 100%. Total. Y ya la última, María Venga. Barranco. Bueno, María Barranco me parece eh, cómica que vino para dar un soplo de aire fresco, ¿no? A finales de los 80, 90, y que ahí sigue. Yo la considero ya una leyenda del cine español. Todas ellas, igual que, o sea, pues José y María, deberían seguir currando más y obviamente no depende de ellas lo desean, pero a veces, pues, partiendo de la base, como decíamos antes, de que cada vez se hace menos cine, pues obviamente cada vez es más difícil currar tanto como antes. Claro. No sé, es que María es un huracán y es también, y creo que María ha hecho que el resto de España o sea, que nos enamoremos de Andalucía. Quienes no somos de Andalucía, nuestro match con Andalucía tiene mucho que ver con María Barranco, ¿no? Hay Claro. personajes que igual no has pisado nunca Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Sevilla, pero tú conectas gracias a esas mujeres andaluzas que lo llevan por el mundo. Claro. A ver cómo vuelvo yo a Málaga con esta La papeleta. papeleta, pues también es un Claro. modelo. Total. Y bueno, Valeria, ya para terminar, que nos Sí. has contado que estás haciendo mucho, ya pues nos hemos centrado en el libro, que lo recomendamos muchísimo, pero estás metida en otros proyectos, sobre todo ahora con la serie Vestidas de Azul. ¿Qué nos puedes contar de ello? Pues a ver, os puedo contar que no sé la fecha de estreno, que estoy deseando saberla. No sé si el día que nos vimos lo hablé con vosotros o fue con alguien, pero digo, es que no lo sé de verdad, que no. A ver, imagino que si ya hay un tráiler, pues quiere decir que esto ya va encaminado a que se estrene, porque se terminó de rodar creo que el 2 de junio se terminó, me acuerdo porque Sí. la fecha era muy redonda, el 2 de junio, es decir, que estamos hablando de que hace poco más de un mes que se terminó de rodar. Y puedo contaros que para mí la parte del presente me fascina menos, ¿no? O sea, vuelve a ocurrir como en Veneno, hay una línea que es 2018, está el personaje de Valeria, todas esas amigas del presente, que es una línea bonita, emotiva, con muchas tramas y subtramas, pero a mí me tira menos, personalmente, y esto lo digo desde la libertad de expresión, y otro dirá, pues a mí me encanta y además Sí, es necesaria, porque si solo haces el pasado, que es lo que a mí me gusta, pues a lo mejor te quitas otra mucha gente, otro mucho público, ¿no? Ojo que sí. no. Pero yo creo que la línea del pasado a mí me fascina mucho y todo lo que he podido ver, más allá de haberlo guionizado, me saca muchas lagrimitas, porque creo que son realmente a las que debemos mucho, ¿no? Las que en ese año 83 ni aspiraban a tener un DNI modificado, ni aspiraban a una sociedad empática, ni aspiraban a que sus familiares queriesen, no aspiraban a una pareja, o sí aspiraban, ¿no? Pero desde una ilusión que era casi una quimera. Entonces es como que me merece, no sé, me da mucha ternura. Y creo que vamos a encontrarlos pues con una nueva jornada de actrices muy buenas y tiene un reparto de secundarios por ahí repartidos, pues tipo Mercedes San Pietro, Marisa Paredes, Anabel Alonso, Jun Barrera, ¿quién más? Seguro me dejó Chiqui Fernández, tiene actores muy, muy guays. Qué guay, qué ganas tenemos de verla, porque viendo solo el tráiler es como, Y es uff, claro, es que vimos el tráiler, todas esas actrices, y era como, ¡ah! Madre mía. Claro, es verdad, porque van saliendo un poquito, sale Anabel, Claro, van saliendo un poco sí. todas. Sí, a ver, es lo que yo llamo, y lo digo abiertamente, un tráiler trampa, que es como tienen que ser los trailers, ¿no? Es decir, luego
cumplirá el objetivo, pero esta cosa que es como de toda la artillería pesada tiene que ir en el tráiler, ¿sabes? Como ¡bum, bum, bum, bum! Y dices, lo voy a ver una segunda vez para ser consciente de lo que he visto. Total. Sí. Además, un homenaje muy bonito al documental y a las personas que aparecen en Vestida Azul. Total, sí. O sea, esa era la intención inicial, ¿no? Por lo menos aquí pasa lo mismo. Cuando yo escribí el libro no lo hago nunca con la intención de que esto vaya a trascender más allá de las ganas de escribirlo. Y al final es pues porque te apetece reivindicar algo y contar algo. Que luego esto hace para que las nuevas generaciones pues conozcan a estas mujeres, o por lo menos conozcan la historia, ¿no? Conozcan el pasado y cómo hemos evolucionado, pues joder, bienvenido sea. Sí, nosotros, por ejemplo, el documental lo descubrimos a raíz de que publicases el libro, si no... Sí, no, y normal, porque es un documental muy raruno. O sea, yo sabía, digo, hubiera sido más comercial hacerlo de Indiana Jones o Mujeres Alberta Cainerios, o sea, películas fáciles de encontrar, pero era como una peli que no estaba editada en DVD, que hasta en ese momento no estaba en ninguna plataforma. Ahora está en Flixolé, A3 Player también lo ha adquirido, pero estaba como en YouTube troceada por partes. Pero bueno, también yo he descubierto cosas porque me las han puesto al alcance, ¿no? Siempre digo que Alaska me descubrió el Rocky Horror, que lo hubieras descubierto tarde o temprano porque vosotros hubierais descubierto, mientras larga fuese la vida, el documental de Vestida de Azul. Pero bueno, que hay muchas maneras de llegar y bienvenido sea, si es a través de un libro. Qué bien. Y hemos visto que se va a hacer también otra tercera parte sobre Piraña. No sé si estás metida ahí. Sí, pero ahí no estoy metida. No sé nada ya de esta exploit version porque ya no sé ni por dónde los derroteros. No, entiendo que servirá para unir a Piraña joven, por ejemplo, que es Desi, o sea, para refrescar otros personajes que en cambio en Vestidas no salen, ¿no? O sea, lo que pasa que, claro, ya es un salto que no tiene nada que ver con Vestidas, porque Vestidas de Azul es una historia que todavía desde el presente la hilas, porque coincide que es el siguiente libro que escribo después de Veneno, y entonces aún tiene, como que aún lo puedes hilar. Esto yo creo que le llaman tercera temporada, pero yo lo veo como una cosa que podría ser perfectamente aparte, ¿sabes? Una serie completamente aparte. Vale. O sea, mi manera de ver, porque no sé, es como raro o sea, Veneno es Veneno y Piraña es Piraña, ¿no? Sí. Oye, pues qué bien, qué ganas de verte en estos proyectos y bueno, y en otros, y te volveremos a llamar, ¿eh? Pues genial, pues contar con ello en cuanto haya algo nuevo. Qué bien. En un mundo nuevo. Pues muchas gracias, Valeria, por habernos acompañado. Gracias a vosotros, chicos. Ha sido un rato muy guay. Sí, muy ya bien. Cuando nos volvamos aquí con la anécdota de Lasquerino, o sea, que me encanta. La anécdota de Lasquerino en Aquí no hay quien viva. O sea, sí. Nosotros somos como Paquita Salas. Dinos un nombre y te contamos una anécdota. Ya sabéis. Y tenéis el deber de leer las memorias de la Bardem, o sea que... Lo haremos y te contaremos. Que lo vais a agradecer. O sea, persona a la que se la ha endosado me han dicho, bueno, qué guay, porque hay otras memorias. Yo he sido, ahora ya menos, pero he sido muy devoradora de memorias del Solar Vacío. Y mucho tiempo atrás. Entonces era como las de María Jiménez, me las leía. Y por ejemplo, las de María Jiménez, que te las imaginas una bomba de la bomba de Hiroshima, pues luego decía, chica María, te has cortado. En algún momento te ha dado apuro la demanda de turno, ¿sabes? La cosita de esta, porque no hace honor a una María Jiménez, ¿sabes? Y así con algunas otras, pero las de la Bardem son una bomba, o sea, de verdad. Sí, os van a molar. Qué bien. Pues apuntadas y bueno, apuntado el libro de Valeria, la mejor actriz de reparto. Eso, así que también. Muchísimas gracias. Es lo peor, o sea, entro aquí para hablar del libro de otra que ya está fuera de circulación en vez del mío. Pero bueno, pero sí, como que nos vamos pasando ahí cosillas y tal. Es verdad. Así que guay. Bueno, pues nada, un besazo. Un beso, gracias. Gracias, Valeria.